Hola, soy Carlos Patricio Yuba Jason y este es el comentario de la semana. La pasada semana vivimos un hecho trágico, lamentable, como fue la muerte injustificada, el asesinato injustificado de 3 funcionarios de Carabineros en el cumplimiento de su deber. La sensación ambiente, marcada por estos hechos de violencia y otros tantos que hemos visto en el día a día, en las últimas semanas, en el último mes, pero también amplificada por los medios de comunicación, que algunos incluso hablan de miedos de comunicación, y las propias redes sociales, es brutal. Sin duda estamos viviendo momentos de mucha violencia y para no pocos también de angustia en el día a día, en la convivencia con el narcotráfico, en la convivencia con eventuales secuestros express, en la convivencia con los lanzazos, con el microtráfico. Pero Chile, la región de los ríos y Valdivia es más que eso. También tenemos vida, también tenemos logros, desarrollos, cumplimientos de metas personales, emprendimiento. Entonces, quisiera hacer este contrapunto porque da la sensación que esto no tiene retorno, pero a pesar de ello, siempre hay margen, hay pie para que las cosas puedan cambiar y para que las cosas puedan mejorar. Solamente quiero citar como ejemplo a México, calificado de Estado fallido, que convive con una corrupción galopante, con el narcotráfico, con una violencia desatada, con trata de personas, con tráfico de armas, y a pesar de todo, la alegría de su pueblo, su cultura, que es capaz de sobreponerse y sobrevivir a ello. Con esto no quiero decir que tenemos que esperar para que Chile definitivamente sea un estado fallido y aún así nosotros miremos con optimismo la vida. Pero hay que decirlo también, somos más que la violencia, somos más que el narcotráfico, somos más que la inmigración ilegal, somos más que la corrupción. La opinión pública también en esto tiene mucho que ver. ¿Qué es la opinión pública si no somos todos nosotros desde lo anónimo quienes emitimos juicios de valor tal como si estuviéramos en un coliseo romano? Con un pulgar arriba, con un pulgar abajo, frente a cualquier hecho contingente, calificamos de positivo y calificamos de negativo. Damos con esa opinión, con ese veredicto, luz verde para que medios de comunicación, los políticos, incluso los poderes fácticos de este país, nos digan qué debemos o qué no debemos hacer. La opinión pública era la que, en pleno estallido social de octubre del 2019, daba la peor calificación en cuanto a valoración a Carabineros de Chile. Hoy es esa misma opinión pública la que da una alta valoración a Carabineros de Chile, por citar un ejemplo de otros tantos. La opinión pública se erige en este juez absoluto frente al cual no hay margen de apelación. Pero la opinión pública está constituida por nosotros como personas. Está constituida por padres, madres, hijos. Pero también está constituido por aquellos que son capaces de desdoblarse y no reconocer sus propios errores, faltas u omisiones. Probablemente quienes forman parte de la opinión pública son actores de violencia intrafamiliar. Son aquellos que no toleran una convivencia vial como la vemos con golpes, amenazas, destrucciones. Son aquellos mismos que no avalan una conducta de nuestros hijos y estudiantes en los establecimientos educacionales, donde claramente hay una pérdida de autoridad, de jerarquía, de relacionamiento. Son ellos mismos que son vecinos y que tienen un mal vivir o que tienen una mala convivencia o un maltrato con sus propios vecinos. Entonces, la opinión pública hay que saber meditarla, valorarla y considerarla en su justa medida. Qué duda cabe que frente a estos hechos de violencia es necesaria una tarea integral de todos, por supuesto con jerarquía, por supuesto con responsabilidades. No le podemos pedir lo mismo a los ciudadanos
que a quienes detentan cargos de autoridad política, el presidente de este país, los legisladores que poco ayudan a valorar la actividad pública y sobre todo el rol político que ellos ejercen. Pero también están las Fuerzas Armadas, que tienen que tener un compromiso mayoritario, completo, total, absoluto, para no dar pie a ningún atisbo de corrupción en tráfico de armamento, en tráfico de municiones, en traspasar información. Un compromiso que también tiene que tener el Ministerio Público para investigar y acusar en tiempos acotados. No pueden extenderse las investigaciones por años. Tiene que haber un compromiso de servicio de impuestos internos para querellarse frente a hechos que ellos sean constitutivos de delito. Es necesario el involucramiento de toda la institucionalidad, de la propia Contraloría, ejerciendo un mayor rol respecto de todos los servicios públicos, por cierto, de la Tesorería, pero también del Poder Judicial. Es necesario un compromiso de todos y de todas en estas materias. Pero no nos podemos limitar a lo público. También tiene que haber un compromiso del sector privado, un compromiso de los bancos para denunciar las transacciones sospechosas, un compromiso del empresariado para pagar los impuestos, para evitar la elusión, para evitar la evasión fiscal. Tiene que ser un compromiso de todos y de nosotros, por cierto, como ciudadanos, de cumplir las normas, de respetar las leyes. Es esencial en esta sociedad que hemos firmado expresa o tácitamente un compromiso social, de someternos a un orden determinado, de respetar determinadas normas. A propósito de la última discusión, las llamadas RUF o reglas del uso de la fuerza deben entenderse como un mecanismo necesario para el actuar de las policías, eventualmente de las Fuerzas Armadas, que tiene por objeto finalmente el respetar los derechos de la ciudadanía, de las personas que no cometen delito, de las personas que se someten a las normas. Para eso están establecidas las reglas del uso de la fuerza. Pero luego nos pasamos a otro extremo. Nos pasamos ahora a que en este proyecto de ley aprobado recientemente en el Congreso se vuelva a someter a la jurisdicción de la Fiscalía Militar, de los tribunales militares, cuando eventualmente policías o militares cometan delitos. Entonces, es ahí donde tenemos que pedirle a nuestra clase política, pedirle a nuestros legisladores, al gobierno, que apliquemos sentido común. No porque se ocurra un determinado delito, un hecho político grave, detestable, nos vamos a pasar al otro extremo. Imploro desde esta modesta tribuna sentido común para las autoridades que tengan que legislar, porque esta legislación tiene que ser en beneficio de la mayoría de este país que cumple las normas, que se somete a las directrices de la autoridad, que se esfuerza por pagar sus créditos y por cumplir en general con aportar a nuestro país. En algún otro programa ya he parafraseado a Mario Vargas Llosa cuando en una de sus obras literarias dice "¿Cuándo se jodió Perú?". A mí no me gustaría estar cada cierto tiempo preguntando cuándo se jodió Chile. Me gustaría estar diciendo Chile ha cambiado, Chile ha mejorado, Chile ha retomado una senda de conquistas progresivas y paulatinas de derechos para sus habitantes, nacionales y extranjeros. La invitación es que veamos este vaso que es nuestro país, nuestra sociedad, medio lleno y no medio vacío. Soy Carlos Patricio Iba Heison y este fue el comentario de la semana.